Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en las que voy a leerles un, un ensayo que he escrito y que comienza así. Ecuador está viviendo una transición generacional acelerada por el COVID. Esta transición es la tercera desde la posguerra. La Segunda Guerra Mundial dio origen a una generación en la que la radio, el transporte motorizado, el teléfono, la mecanización en todo, desde la agricultura hasta las máquinas de escribir en las oficinas, dieron origen a un tipo de ser humano que era muy diferente a los de las generaciones anteriores, porque en las generaciones anteriores la comunicación intergeneracional era de padres a hijos, había un trabajo físico y las identidades culturales dadas por la ascendencia, las tradiciones, la vestimenta, las costumbres locales, las fiestas, las particularidades históricas, geográficas y las tradiciones marcaban la conducta. La generación de la posguerra, en que Estados Unidos y Europa se llamó Baby Boom, y en Ecuador y América Latina fue una generación caracterizada por la llamada conducta redil, conducta de rebaño. Esta era la conducta de los soldados en la guerra, en la que no se discutía las órdenes de un oficial superior. En América Latina, esta conducta militar se multiplicó, dando poder a los padres de familia que tenían el derecho de decidir la suerte y hasta la muerte de sus hijos, mujer y parientes pobres sobre los que tenían algún control, y abundaba la presencia de los llamados tiranosaurios de las bananas repúblicas, esos dictadores malditos que eran figuras estelares del jet set de los Estados Unidos como Trujillo, Somoza, Papadoc o Batista. En México, miles de mexicanos terminaron de mano de obra barata en territorio estadounidense, y en América Latina, miles de campesinos terminaron de obra de mano barata para la United Fruit, empresas mineras, extractoras de materias primas como cereales, carne, minerales, petróleo. Los gobiernos eran, cuando no de dictadores, de déspotas y sobre todo de oradores mentirosos que en la antigua Grecia se llamaban sofistas. Gente que se aprovechaba de un auditorio para hacer creer algo tomando la parte por el todo y como explicación de lo que veían y creían conveniente. En Ecuador surgieron oradores que nadie entendía, pero su voz, sus gestos eran impresionantes, como Velasco Ibarra, que llegó a ser elegido 5 veces presidente y de las cuales, en 4 ocasiones, se declaró dictador y terminó expulsado por las bayonetas de los militares, que desde 1830 son los que junto con la Iglesia Católica han sostenido o destituido gobiernos. Estos gobiernos, esta forma de mandar, este poder fundado en la creencia religiosa, en las fuerzas de las armas, en la intransigencia, se introdujo dentro de la vida familiar y social, dando paso al machismo. Era una generación que odiaba a los homosexuales, felicitaba a los que regaban hijos en cualquier mujer que tenían a su alcance y además terminaban como hijos abandonados, dando paso a un tipo de policías y militares que se les llegó a llamar los padres de la patria, pues tenían hijos por donde llegaban, hijos que luego eran, como repito, abandonados a su suerte. Esta particularidad dentro de la casa se consolidaba en un padre autoritario y violento, una madre sumisa ante el marido, pero que maltrataba a sus hijos, y con el maltrato y la agresión física con la que actuaba frente a los niños, se denominaba educadora, y llamaban a este maltrato respeto y educación. Y por supuesto este respeto era indiscutible de los padres de los hijos a los padres y de las mujeres a los maridos, que veían en el engaño con otra mujer una señal de superioridad, derechos y poder. Esta conducta tan arraigada se tradujo en una generación que vio a sus madres golpeadas, engañadas e incluso asesinadas en un tiempo en que las golpizas a las mujeres eran un derecho del marido y nadie se metía en las peleas de entre marido y mujer. Y es más, el matar a una mujer por celos o sospecha
no era considerado un crimen. Tuvo que llegar el siglo XXI para que el Ecuador y América Latina, al igual que ese mundo subdesarrollado, consideraba que el asesinato de mujeres fuera un delito y se les castigara como femicidio. En el siglo XX, el asesinato de una madre o de una mujer, cuando no quedaban impunes, eran motivos de venganzas y guerras familiares. A esta generación de sumisos, oprimidos, malpagados y machistas, a la que me pertenezco y por tanto la conozco bien, se sumó la codicia de una clase media y una clase alta, en que la necesidad de ser rico a como dé lugar, sea de la forma honesta, mediante el trabajo diario, que era algo poco común, o de hacerse rico siendo un buen profesional, que ya comenzó a ser más común, especialmente un profesional exitoso, especialmente cuando era abogado, médico, constructor, pasaron a ser la forma de tener dinero, y también era otra forma de tener dinero y de manera grande, siendo explotador de tierras, de peones, es decir, un terrateniente, o como explotador de los pobres, es decir, como comerciante, o como explotador de los trabajadores, es decir, como empresario industrial. Hasta que llegó la moda de hacerse rico como narco, como político o como traficante de seres humanos, que está ahora en furor dentro de nuestros países. Las huelgas de los trabajadores por las llamadas conquistas laborales eran el pan nuestro de todos los días, pero sobre todo de la de los profesores, que eran mal pagados por el gobierno, y el año en la sierra empezaba con 1 o más meses de retraso desde el mes de octubre en que se señalaban su inicio. En la costa se repetía lo mismo, meses de huelga tras la iniciación, que por lo general era en el mes de febrero. Tras las huelgas de los profesores venía la huelga de los trabajadores sindicalizados, de los trabajadores estatales, como las empresas privadas, y cuando pasaban las huelgas venían los problemas de inundaciones, sequías, terremotos y finalmente las devaluaciones monetarias. Tras cada devaluación monetaria se repetía el ciclo hasta que en 1999 las devaluaciones ya se hacían cada día y vino una violenta quiebra bancaria, luego de que esto también ocurrió en México, Venezuela, Rusia, sudeste asiático, y siguió en Ecuador para continuar por Argentina y Brasil. En Ecuador las cosas fueron tan mal que desapareció su moneda, el sucre, y la reemplazó el dólar, que fue el mecanismo que frenó el imparable fenómeno inflacionario, pero que impide ahora reaccionar ante la pandemia y la crisis generada por el COVID-19. Este fue el momento cumbre que determinó el cambio generacional en que los políticos de la llamada vieja escuela del contubernio o partidocracia, donde la mentira, el engaño llegaron a ser de las suyas, en estos colegios, universidades primero y luego con la crisis del sucre o la quiebra bancaria, nació una generación que quería estudiar en el extranjero, que era la opción soñada, y tras la crisis del dólar, irse del país para empezar el sueño del emigrante ecuatoriano en Estados Unidos, Italia, Francia. A la cabeza de esta fuga de capital humano, gente pensante, gente trabajadora, estaban las mujeres, que se daban cuenta de lo detestable que era vivir en un país machista donde eran engañadas, usadas, burladas o maltratadas dentro y fuera de su casa. Se veían en la piel y el destino fatal de sus madres. Nació así una generación que podía divorciarse si no eran felices con el matrimonio, que podían tener hijos sin necesidad de tener marido, que podían terminar las universidades convirtiéndose en la mayor población universitaria, que es la población femenina, y desempeñar cargos públicos o participar en igualdad de condiciones en las elecciones, incluso penetrando en instituciones exclusivamente machistas como el ejército o la policía, y llegando a ser autoridades. En Sudamérica, desde el año 2002, con Hugo Chávez en Venezuela, los Kirchner en Argentina, Correa en Ecuador,
Mujica en Uruguay y Evo Morales en Bolivia, surgió una generación que en el caso de Ecuador pudo estudiar en las 100 mejores universidades del mundo, en colegios y escuelas con internet y laboratorios llamados colegios y escuelas del milenio, practicar deportes en centros de alto rendimiento, nacer como estudiantes en universidades emblemáticas como Yache y Quiamo, las artes y la pedagógica, y tener una casa propia, energía eléctrica, hasta en el último rincón del país, con internet, telefonía celular, carreteras asfaltadas, televisión satelital, transporte público, puertos y aeropuertos en todas partes, servicios médicos inclusive a la puerta. Esto duró una década en Ecuador, en Venezuela Venezuela duró 15 años, igual que en Brasil, Argentina y Bolivia, pero con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, retornaron los mentirosos, los traidores, los lacayos de Estados Unidos y destruyeron UNASUR, crearon PROSUR para poder destruir el socialismo del siglo XXI, empezando por Venezuela. Volvieron las protestas, las crisis que estallaron en Argentina, que se iba a un barranco de las manos de dirigidos por Kirchner, en Argentina con Piñeiras. Todos eran ricos, pero endeudados. Perú vivía una corrupción que llevó al subsidio a Alan García. Colombia, que llegó a un acuerdo de paz, lo deshizo sin pena ni gloria, dando origen al renacimiento de las FARC. Brasil llevó a la prisión de Lula y el renacer de millones de seres humanos que volvían a vivir la pobreza. Bolivia, el país de los golpes de Estado, volvió a tener otro golpe de Estado y, por supuesto, una presidenta autonominada. Todo esto sucedía cuando Donald Trump y su Mike Pompeo hacían de las suyas en nuestros territorios y en nuestros países, mientras los presidentes autonominados, los Estados Unidos, volvían a ser la potencia dominante del mundo hasta que llegó el COVID-19, la pandemia, y aquel castillo de naipes de Donald Trump y su gobierno se vino abajo, comenzó a deshacerse, a errar en conducir al país, y esto terminó en una matanza que lleva ya 140,000 vidas desaparecidas dentro de su propio territorio, no en una guerra como en la Segunda Guerra Mundial, sino dentro de su propio territorio. Es la peor agresión a su propio territorio, con 3 millones de asustados contagiados que se suman a lo más de 50 millones de personas sin trabajo. La debacle en Estados Unidos es colosal. Esta generación de mujeres liberadas y de inmigrantes que en Venezuela y en Centroamérica ha tomado dimensiones enormes, ha dado paso a una generación de internautas que dejaron de creer en los medios de comunicación, en los políticos, en las elecciones, en las verdades eternas como las que enseñan las religiones y en las verdades de la prensa y la política. Es una generación sin fronteras que puede adaptarse a vivir en cualquier parte, sobre todo en las ciudades, y prefieren las ciudades más grandes donde se desviven por el entretenimiento, la tecnología, la innovación, y que han perdido la fe, nuevamente repito, en las elecciones, porque saben con ciencia cierta que las elecciones son un altar para los mentirosos, los que viven dos vidas, los que ocultan sus verdaderas intenciones. En Ecuador esto ha tomado proporciones descomunales cuando el presidente electo Lenín Moreno se convirtió en un traidor descarado, un mentiroso con imagen global, un asesino de su pueblo junto con el COVID-19, porque prefirió pagar al Fondo Monetario Internacional que prepararse con ese dinero para enfrentar la pandemia, porque repartió todo lo que podía repartir, como los hospitales, las compras públicas, para conseguir favores políticos y tener a pesar de tener la mejor red de salud de América Latina, pasamos a tener la más corrupta red de salud de América Latina, del continente. Corrompió hasta su propia conciencia, pues a sabiendas de que su incapacidad física no le permitía trabajar más de 2 horas al día, llegó a cobrar
tres sueldos, el de ex vicepresidente, el de presidente y el de jubilado. Escondió su dinero ganado con arreglos secretos con empresas constructoras como las de Sinohydro, en las famosas cuentas de INA Papers en Panamá, sabiendo que para ser candidato a la presidencia no se podía tener dinero en paraísos fiscales. Sin embargo, se presentó de candidato y ganó las elecciones de las manos de Rafael Correa, al quien decía ser el mejor presidente del mundo, y luego pasó a convertirse en su peor enemigo. Así, la imagen de Lenín Moreno dentro y fuera del Ecuador es una ocasión para mentir, para engañar, para decir todos los días verdades a medias por Twitter, aliarse con lo más rastrero y corrupto de la vieja partidocracia como Abdalá Bucaram y crear las condiciones ideales para que el COVID-19 pudiera llegar a matar tantas personas que el día de hoy, a los 150 días de pandemia en Ecuador, ya somos el país con más muertes por cada 100.000 habitantes del mundo. Un presidente que, además de sus sueldos, apartamentos en Estados Unidos y en España, ha puesto 4 vicepresidentes, y al que elegimos como su binomio lo tiene en la cárcel y no le paga su pensión vitalicia, y a la que tiene derecho por haber sido también vicepresidente y el gran constructor durante el gobierno de Rafael Correa. Pero a los 3 restantes, a los que solo han durado meses, les ha dado el derecho de cobrar pensión vitalicia de vicepresidentes para el resto de sus vidas. En estas circunstancias nace una nueva generación en la que el celular les dio otra vida, otras relaciones, otro comportamiento, que viven, aprenden, trabajan y son diferentes gracias a la Internet, que ahora es el centro de sus vidas. Esta nueva generación, que a diferencia de las anteriores tiene una enorme memoria que les recuerda todos los días la vida de los que son figuras públicas en su país y que diariamente aprenden a reconocer y a escoger, son los que en el 2021 tendrán su primera oportunidad de elegir presidente en unas elecciones amañadas, donde los intereses de Estados Unidos priman sobre los intereses de los países del patio trasero. Donald Trump ha intervenido en Venezuela reconociendo a Juan Guaidó como presidente sin haber participado este señor en ninguna elección para presidente ni haberla ganado, solo porque se autoproclamó presidente y puede ser usado como enemigo de Nicolás Maduro, a pesar de que todo esto es reconocido por la OEA, Prosur y 50 países aliados de los Estados Unidos que nos prueban que somos oprimidos no solo por los norteamericanos, sino también por sus amigos y aliados contra los que tendremos que luchar de alguna forma, violenta o no, algún día. En estos países que apoyan a Guaidó, hoy viven la doble moral como la que vivían desde la conquista de América y hasta fines del siglo español, del siglo XX, los reyes de los imperios europeos. Pues apoyan algo que no permitirían de ninguna forma dentro de su propio territorio, porque violando los órdenes de esos países, se proclaman autopresidentes. Esto se repite en Bolivia, donde se proclama autopresidenta Anine Áñez, luego de un golpe de Estado que derroca a Evo Morales. Y en Brasil, Bolivia, Ecuador, se hace uso del Poder Judicial para perseguir y apreciar a los expresidentes Lula, Evo Morales y Rafael Correa tras haber fracasado en la persecución contra Cristina Fernández, ahora vicepresidenta de Argentina. Pero además se trata de una generación que ve cómo se derrumba Estados Unidos por culpa del COVID, pues a pesar de tener los hospitales mejor dotados, los especialistas científicos y de haber ganado más premios Nobel de Medicina en la historia, de nada le ha servido para ser el país con más muertos y contagiados del mundo, y lo que es peor, con la peor crisis económica y social debido al racismo, el pecado original con el que nació esa gran nación y que desde hace 400 años no ha podido resolverlo. El COVID y la pandemia marcan el comienzo del declive
de una sociedad que comenzó a elegir personas ignorantes, vanidosas y agresivas como presidentes, convirtiendo a ese país en un peligro para la humanidad, pues al disponer de armas nucleares, químicas o biológicas, y al poner este arsenal en manos de cualquier engreído, vanidoso, fanático, racista, enfermo o loco, pone en riesgo a toda la humanidad. Es una generación que ha podido sentir lo que es una guerra económica como la que libra Estados Unidos contra Venezuela y que ha desplazado hasta Ecuador y Sudamérica 4 millones de hermanos venezolanos que un día llegaron hace 200 años para librarnos de la tiranía del rey de España. Usar a Cuba, Nicaragua y Venezuela como escarmiento a partir de guerras económicas que les llevan hambruna para que nadie se atreva a tener un ejército que no responda a los intereses del Pentágono favorablemente, o una policía que no se someta a la DEA, y que tengamos que soportar malos gobiernos solo porque son aliados de Estados Unidos, nos irrita. Creo que están haciendo una generación que odia al muro de Trump entre México y Estados Unidos, que odia a los gobiernos que discriminan a los hispanos y que odia a las visas, a los controles fronterizos, a la libre circulación de personas por todo el continente americano, que cree que tiene derecho a vivir aquí, en Canadá, en Estados Unidos o incluso en Europa, porque durante años les hemos dado nuestra riqueza, nuestro trabajo, nuestros recursos naturales, y no hemos recibido sino pobreza, malos gobiernos, explotación y desprecio. Se trata de una generación que, al igual que los mongoles que invadieron China o los arios francos germanos que invadieron Roma, vamos y estamos invadiendo Estados Unidos y vamos a poner un presidente latino en ese país como un mecanismo para terminar con las fronteras, los malos salarios y los malos precios por nuestros productos, pues al parecer no hay otro camino. Por eso estamos metidos en la llamada guerra migratoria que empezó al nacer el siglo en Ecuador, cuando vimos salir de nuestro país 4 millones de ecuatorianos rumbo a Estados Unidos, España e Italia, y terminamos siendo ilegales como millones de migrantes en el mundo. Es indudable que nos hubiera ido mejor si América Latina y España seguían siendo un gran imperio, como Rusia, pero al igual que las colonias británicas y todas las colonias de los imperios europeos que se libraron y que no se encuentran mejor que cuando eran colonias desde el punto de vista económico, se perciben a sí mismas como países y personas libres, y esto al parecer es más importante que ser un estado sumiso como Puerto Rico. Pero nos queda la duda de que ¿qué pasaría si todos los estados de América pudiéramos ser como California, tener nuestros propios presidentes, parlamentos, policías, leyes, recursos económicos, y al mismo tiempo poder viajar por todo este enorme continente americano sin necesidad de visas y poder trabajar en cualquier parte? Para los norteamericanos sería un sueño poder amanecer frente al mar en las playas de Ecuador y desde allí trabajar por internet, y para nosotros ir a estudiar en las universidades norteamericanas. Pero Donald Trump no quiere esto, lo que quiere es un gran muro. Muchas gracias.